Madre mía lo que ha sucedido en estas últimas horas. Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy hay bastantes cosas que comentar. Como ya estáis viendo en el gráfico de Binex, hemos tenido un movimiento alcista súper agresivo en el día de hoy. Pero ¿por qué ha sucedido esto? ¿Y qué es lo que podemos esperar a partir de aquí? Pues lo vamos a estar comentando en el análisis de hoy. Primero, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, por un lado, ya ayer comentábamos cómo había mucha liquidez por parte de los short y parte del movimiento que estábamos viendo en el día de hoy era precisamente buscando esa liquidez. Luego revisaremos los mapas para que lo podáis ver mejor. Pero es que luego hubo una noticia que rompió el mercado. Como estáis viendo, Cointelegraph sacó una noticia donde decía que la SEC había aprobado un ETF de spot de Bitcoin. Claro, el mercado se volvió loco ante esa noticia. Noticia súper positiva y el mercado no tardó nada en reaccionar a esa noticia. De hecho, yo en mi Telegram fui compartiendo un poco todas las novedades que iban saliendo. En mi Twitter también. Básicamente lo que compartía en Telegram era mis comentarios de Twitter. Recomiendo que me sigáis en Twitter. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Pero a medida que iba pasando el tiempo, y tampoco penséis que pasó mucho tiempo, o sea, fueron escasos minutos, comenzaban a salir algunos rumores de que esta noticia era falsa. Y llegó un punto en el que nadie sabía qué es lo que había pasado en verdad. Como veis, el movimiento fue súper alcista, pero poco después acabó rechazando a estos niveles. Y eso se debía principalmente a esos rumores de que la noticia era falsa. Cosa que parece ser que al final se ha confirmado. Y además ha habido algunas cosas que a mí por lo menos me han dejado un poco de mal cuerpo después de haberlas leído. Y es justo lo que estáis viendo en pantalla. Como veis, el tweet de Cointelegraph pudo ser el que originó todo este movimiento alcista. Pensad que es probablemente el medio número 1 de noticias de cripto. Y el problema es que poco después acabaron incluso borrando este tweet y pusieron este otro, donde dicen: pedimos disculpas por un tweet que provocó la difusión de información inexacta sobre el ETF de BlackRock de Bitcoin. Y ahora, ¿por qué ha pasado esto? Pues curiosamente, la cuenta de Rollbit ponía el siguiente tweet. Y es que podría ser que algún interno de Cointelegraph ha aprovechado ese momentum alcista que estábamos viendo con las liquidaciones de shorts para lanzar la noticia y conseguir que el precio subiese de forma agresiva. Y supuestamente llevándose con eso más de $2 millones de beneficio. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero sí que es bastante peligroso. Porque al final podría ser que este movimiento que estamos viendo, que ojo, no fue un movimiento pequeño, como podéis ver, es un movimiento de pues casi, bueno, sí, en torno a un 7%. Fue originado de un solo tweet. Y es que en este movimiento ha habido liquidaciones tanto por parte de shorts en un inicio y posteriormente por parte de longs en el momento del retroceso. Así que mucho cuidado, y cuando sucedan este tipo de acontecimientos, yo por lo menos prefiero no operar, mantenerme un poco al margen y esperar a que el mercado ya vuelva a la normalidad, porque es que aquí ha habido una liquidación masiva. No son condiciones de mercado favorables para operar. Pero bueno, dicho esto y después de haber comentado un poco a qué se ha debido este movimiento alcista, vamos a comentar cómo está la situación en Bitcoin y qué es lo que podríamos estar esperando. Ayer comentábamos cómo el precio venía a buscar liquidaciones de shorts que había sobre esta zona, pero que también había en niveles operativos más altos, que era lo que comentábamos por ejemplo en The Kingfisher, que era donde principalmente se estaba viendo esa liquidez. Y como veis, si dejo solo en el gráfico este movimiento alcista prácticamente, aquí vemos un vacío de volumen. Desde mi punto de vista, esto que estamos viendo aquí es un short squeeze. Y claro, luego la noticia la soltaron poco después de este movimiento alcista. Fueron las condiciones del mercado ideales para que se diese este movimiento alcista tan agresivo. Pero ahora bien, a nivel operativo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo debemos interpretar esta acción del precio? Pues ciertamente las liquidaciones llegaron como esperábamos, pero sí que es cierto también que se ha ido muy lejos de nuestra estructura operativa, que era la que veníamos trabajando en estos últimos días. No ha dado oportunidad operativa a no ser que estuvieses buscando, en este caso, buscar esas liquidaciones, y no creo que a nivel operativo podamos seguir trabajando esta estructura, porque como os digo, creo que ya estamos demasiado lejos y no nos resulta interesante seguir valorando nada sobre estos niveles.
Así que de momento esta estructura de aquí vamos a eliminarla ya del gráfico para mantener el gráfico pues lo más bonito posible, pero sí quiero que veáis la importancia de la zona operativa, cómo el precio al final ha acabado desarrollando una acumulación para buscar toda esa liquidez que teníamos por delante. Y esto sobre todo es importante también para el gráfico diario. En el pasado comentábamos cómo la zona del BIPOC, que está sobre los 27.950 aproximadamente, actuaba con una resistencia bastante fuerte. Pero en el día de hoy, como veis, ha intentado ya romper este nivel. Todavía no podemos confirmar nada porque, como veis, la vela pues no ha cerrado y habrá que ver si los operadores consiguen mantener al precio por encima de esta zona. Pero era un nivel muy importante, ya que veíamos un gran rechazo siempre que alcanzábamos esta zona, por lo que en caso de ver una consolidación podría indicar un cambio de contexto importante para el corto plazo. Y al final, como veis, esto que vimos fue una pequeña búsqueda de liquidez para intentar atacar con más fuerza. ¿Será suficiente esta fuerza? Pues lo veremos durante las próximas horas o bueno, incluso durante los próximos días. Habría que estar unos cuantos días analizando si finalmente rechaza y vuelve a estar por debajo de estos precios. Y ahora vamos a intentar centrarnos un poquito más en la operativa de corto plazo, sobre todo analizando las huellas de estas últimas horas. Estas condiciones para operar no son las idóneas en el gráfico de una hora, porque al final además estamos viendo aquí un evento climático muy importante, aunque se diese justamente por una noticia fundamental también muy importante. Como veis, de momento ha seguido aguantando sobre el VWAP semanal, pero a nivel operativo no creo que sea recomendable actualmente intentar buscar una operativa de continuación alcista. De todos modos, en caso de consolidar por encima de lo que es el VPOC del gráfico diario, perfectamente podríamos poner como objetivo visitar la parte alta de la estructura, los 31.000 nuevamente. Pero aparte de eso, creo que a nivel técnico no hay mucho más que comentar. Vamos a ver las herramientas, a ver si nos pueden dar alguna pista más. Os recuerdo que tenéis las herramientas que utilizo siempre en la descripción del vídeo. Y bueno, vemos cómo obviamente la zona de shorts ha quedado bastante limpia. Incluso mirad hasta dónde ha llegado, hasta los 30.450, que era la zona que más cargada estaba con shorts. No creo tampoco que sea coincidencia, ojo. Pero es que ahora mismo, como veis, cerca del precio no hay liquidez prácticamente. Tendremos quizás que revisar más los mapas de corto plazo de The Kingfisher. Pero bueno, eso lo dejaremos para un poquito más adelante. Aquí antes de nada quiero resaltar una cosa, y es lo bien que ha funcionado el indicador de tendencia. Como veis, en el momento de romper el equilibrio estuvo durante todo este movimiento alcista apuntando la dirección alcista con bastante fuerza hasta que finalizó un poquito antes justo de esta noticia. Una pena el no haber podido cazar este movimiento alcista en base a lo que es el indicador de tendencia, pero por lo menos dentro de la lógica del mercado sí que se ha comportado bastante bien la herramienta. Pero como veis, ha sido en el momento de romper el equilibrio, no durante el desarrollo de la estructura. Esto es importante para poder incorporar bien la información a nuestra operativa. Ahora, revisando Bookmap, estábamos viendo compras sobre los 28.000 intentando defender al precio, también entraban algunas sobre los 27.680 y también sobre los 27.500. Pero como veis, ya no quedan prácticamente órdenes de compra sobre estos niveles y ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es que vea nada que pueda destacar. Intentaban defender el precio durante este movimiento bajista, pero aparte de eso, poco más. Eso sí, en el multibook estábamos viendo aquí bastantes órdenes de ventas. Sobre los 30.000 entró muchísimo volumen de ventas. Incluso durante el movimiento alcista, ya en la zona de los 28.000 había bastante volumen de ventas, que como veis parecía ser que era justo donde frenaba el primer movimiento después de ese short squeeze. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Quiero que sobre todo os fijéis en esto. Como veis, comentábamos que había liquidez hasta esta zona. De hecho, había muchísima en todos estos niveles por parte de los short. Muy similar a lo que veíamos aquí, que posteriormente fueron a buscar. Pero es que aquí, como veis, es que lo han limpiado al milímetro. Esta sacudida fue un short squeeze y aprovecharon a llevarse todo por delante. Luego ya este movimiento, pues aquí, aunque se llevaron posiciones, no había tanta liquidez por parte de los short. Por eso es que digo que aprovecharon ya ese momentum alcista que traíamos de este movimiento de liquidaciones. Y como veis, actualmente donde podemos ver liquidez es por parte de los long, aunque ojo, porque tampoco hay tanta liquidez. Hay un poquito sobre los 28.095, tenemos también sobre los 27.705 y en torno a los 27.020. En los CVDs más o menos todos siguiendo al precio, y luego en los mapas de corto plazo yo diría que hay más liquidez por parte de los long, pero bueno, es algo obvio después de este movimiento alcista. Sí que destacaría que a medida que el precio subía, iba liquidando posiciones que iban entrando en short, o sea
sea que había mucha gente que a medida que el precio subía intentaba cazar el tope metiendo un short, yendo a esa contratendencia. Yo personalmente no lo recomiendo. Es bastante peligroso por esto precisamente. Actualmente donde estamos viendo más liquidez, como os decía, es por parte de los long. Tenemos hasta los 27.990, desde los 27.790 hasta los 27.570 y bueno, en torno a los 27.180.